Señor actuario Ángel Jesús Casán Marcos, rector de esta Universidad Regiomontana. Muchas gracias, rector, por permitirme estar aquí presente, por permitir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda sumarse a este muy importante esfuerzo de educación en un tema que nos parece estructural para el desarrollo nacional. Conocer los derechos humanos para poderlos hacer valer, para hacerlos efectivos. Cuando este país iba surgiendo a la vida independiente, José María Morelos y Pavón generó lo que se denominan los sentimientos de la nación. En 1813, hace 200 años, imaginaba él a futuro un México en donde la igualdad, la justicia, el desarrollo fuera para todos por igual. Hemos transitado por 200 años y aún está pendiente alcanzar ese ideal. Es importante tenerlo presente, recordarlo, para seguir sumando esfuerzos y avanzar, así como lo señalaba el maestro Arnoldo Telles López. Hemos avanzado sin duda en los últimos años, particularmente a partir de esta dinámica en materia de promoción de instituciones defensoras de los derechos humanos, de reformas que buscan acentuar la importancia de los mismos y comprometer de mayor manera a toda la sociedad, servidores públicos o no, en un tema que corresponde al desarrollo del país. Pero falta también mucho por avanzar para que algún día, como bien lo decía Morelos, solo distinga a un mexicano del otro el vicio o la virtud. Así es de que, señor actuario, muchas gracias por la invitación para poder llevar a cabo esta plática que han denominado cátedra y que con mucho gusto estaré tratando de alcanzar la expectativa. Estimada Ninfadelia Domínguez Leal, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestro Arnoldo Telles López, subsecretario de Educación y representante en este evento del señor gobernador del Estado, licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diputado José Juan Guajardo Martínez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, maestro Oscar Elizundia Treviño, secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, amigas y amigos. En principio, con el gusto de estar aquí presente, y antes de iniciar esta cátedra, sí quisiera mencionar que las universidades constituyen los espacios por excelencia para fomentar los valores de libertad, igualdad e inclusión. Es en las aulas universitarias en donde se aprenden los principios democráticos de la tolerancia y del respeto a los demás. Una tolerancia que implica el poder coincidir inclusive con aquellos respecto a los cuales tenemos divergencias de opinión o bien ideológicas. El deber de respetar a los demás independientemente de la condición en la cual se encuentra. Es también la universidad el lugar en donde se capacita a los ciudadanos para desarrollar el pensamiento crítico necesario para defender la justicia y el respeto a la integridad y la dignidad humana. La formación en derechos humanos es apostar por una sociedad donde la ley se aplique a todos por igual, sin distinción de ningún tipo. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos conscientes de la importancia de todo esto. De la importancia, como bien se decía aquí, de conocer los derechos humanos, pero más aún de hacerlos valer. Por ello es muy alentador el poder participar en la instalación de esta cátedra de derechos humanos y firmar este importante convenio de colaboración. Esta es la primera cátedra de derechos humanos que se instala en el país con presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esperemos que este buen ejemplo pueda reproducirse para que en todas las universidades del país exista una cátedra que permita aprovechar el espacio para que se conozcan los derechos humanos y particularmente para que se pueda enraizar de manera plena en la sociedad una cultura de la legalidad en donde la voluntad y la capacidad de todos esté siempre presente. Hoy por hoy vivimos en México un nuevo tiempo. Hoy por hoy vivimos un tiempo de los derechos humanos, un tiempo en donde la sociedad y el gobierno deben trabajar de la mano. Hace unos días se llevó a cabo aquí
el primer foro nacional para analizar el Plan Nacional de Desarrollo y particularmente para discutir los contenidos. Y el actuario Ángel Kazán exponía algunas ideas con su bien conocida y reconocida inteligencia. Y bien lo decía él, uno de los retos que existe en este plan o en cualquier otro que se proponga o que se trate de llevar a cabo, lo es que el gobierno pueda tener la habilidad de sumar esfuerzos con la sociedad y caminar juntos en la misma dirección. Que las políticas públicas, estas que tanto escuchamos, conocemos y recordamos, se estén creando, orientando y ejecutando en beneficio de la sociedad, pero también acompañados de la sociedad, como bien lo decía el rector de esta universidad. No podríamos estar más de acuerdo con todo ello. Este es parte del nuevo tiempo de los derechos humanos, en donde el gobierno camine de la mano de la sociedad, tratando de resolver sus problemas, tratando de atender los mismos, tratando como servidor público, todo aquel que trabaja en el gobierno, de servir a la sociedad y de ninguna manera de pretenderse servir de las instituciones públicas del país. Los jóvenes en México son un motor del cambio. Tienen los derechos que tienen que respetarse, pero también tienen deberes a su cargo como todos los tenemos. Por ello es muy importante en estos esfuerzos que podamos dar a conocer y sumar para que los derechos de todos se hagan efectivos, pero también que cada quien cumplamos con los deberes que nos corresponden. Deberes como miembros de la sociedad, pero también mayores deberes como servidores públicos para aquellos que nos desempeñamos en el servicio público. Con esto quisiera ahora sí proceder a iniciar esta breve disertación sobre un tema que he denominado Retos y perspectivas de los derechos humanos en México. En las últimas décadas, en nuestro país, sin duda que se ha fortalecido una tendencia en el ámbito de los derechos humanos para ampliarlos, para profundizarlos, no solamente en su ámbito normativo, sino también en el impacto social, político y jurídico. Hoy por hoy, el tema de los derechos humanos no es algo que atañe de manera exclusiva a los abogados o a quienes estamos en las comisiones públicas de derechos humanos. Aquí están concentrados profesionistas de diversas disciplinas. Y que se instale en una universidad una cátedra de derechos humanos hace alusión precisamente a la necesidad de universalizar el conocimiento de esta temática tan importante. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el principal volumen de quejas que tenemos tiene que ver con la indebida prestación de servicios médicos de salud. No es la parte de la seguridad pública, es más bien un tema que para algunos sería sorprendente, los servicios médicos. Pero también hay quejas del resto de los servicios públicos que el Estado debe prestar y que no siempre se prestan con la calidad y en las condiciones previstas en el marco jurídico. Al mismo tiempo, en los últimos años ha crecido la presencia de actores públicos con mayores facultades. Se ha previsto el surgimiento de nuevas instituciones abocadas a defender los derechos humanos. Hoy por hoy queda muy en claro, a partir de la reforma de 2011, que todos, independientemente del servicio público que prestemos, debemos asumir el compromiso de promover, observar y defender los derechos humanos. En este contexto, cobra especial importancia el deber del Estado de garantizar de manera eficaz los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Sí, el garantizar el derecho de toda persona a alcanzar su desarrollo, pero también el garantizar el derecho de todos los mexicanos, así como lo planteaba la Constitución de 1824, el derecho a alcanzar la felicidad, el derecho a ser felices, y para lograrlo se requiere en buena medida contar con las condiciones adecuadas para que esa felicidad se pueda traducir en algo real. Los avances logrados muestran también una tendencia por sujetar el desempeño de todo servidor público a un marco jurídico. Que todos, particularmente quienes somos servidores públicos, hagamos nada más y nada menos
la parte que nos corresponde en términos de ley. Con que eso lográramos algún día, sin duda, que el cambio, el anhelo, aquel del que hacía referencia José María Morelos y Pavón, quizás más pronto podríamos traducirlo en una realidad. El tema de evitar la exclusión social y política, el buscar la solución de controversias que se dan en la sociedad, el abonar a la solución de problemas y evitar la generación de los mismos debe ser también parte de un compromiso de todos y doble para quienes somos parte de alguna institución pública. A continuación, permítanme abordar los siguientes minutos algunos temas, dos en particular, y prometo no distraerlos más de unos 20 minutos para evitar violar sus derechos humanos. En principio, quisiera abordar el tema de la educación en derechos humanos a propósito de la instalación de esta cátedra y, en segundo lugar, hacer referencia a la eficiencia institucional, la eficacia normativa y cuáles son estos retos en materia de derechos humanos que enfrentamos en el México de la segunda década del siglo XXI, que pues todos quisiéramos que fueran distintos de aquellos retos de la segunda década del siglo XIX. Educar en derechos humanos. Una de las estrategias más eficaces en la prevención de las violaciones a los derechos humanos es sin duda la educación. ¿Cómo es posible encontrar, como bien decía el señor subsecretario, que un servidor público pueda conducirse con pleno respeto a los derechos humanos si desconoce qué son y cómo hacerlos efectivos? Una sociedad que conoce cuáles son sus derechos y deberes está preparada para exigir su respeto y cumplir con sus deberes también. Uno de los retos más importantes que tenemos por delante es crear entonces una ciudadanía conocedora y respetuosa de los derechos, que permita transformar nuestra manera de pensar, de sentir y de relacionarlos con los demás. Educar en derechos humanos no es una labor privativa de las instituciones públicas, lo es también de la familia, del gobierno, de instancias privadas y sociales del país. E igualmente, no solamente debe estar enfocada a la niñez y a la juventud, a aquellos que están aún hoy por hoy en las aulas, sino también a los diversos sectores de la sociedad. Por ello, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha llevado a cabo un esfuerzo muy importante por tratar de capacitar, educar y llegar a mayores sectores de la sociedad, independientemente que los encontremos en las aulas o bien que su edad ya implique que estén fuera de las aulas. Estamos convencidos de que para erradicar las violaciones a los derechos humanos es preferible prevenirlas que, en todo caso, estar tratando de resolverlas. Y la mejor manera de prevenir las violaciones a los derechos humanos es a través de la capacitación, la promoción, la enseñanza, la difusión y la divulgación de los mismos. Por ello, yo quiero agradecer y felicitar por la instalación de esta cátedra. Estamos conscientes de que es necesario el cumplimiento de la ley por parte de todos, pero una ley que debe de conocerse también. A veces uno supondría que quien es servidor público conoce a profundidad el marco jurídico, las leyes que tiene como encomienda llevar a la práctica. Es grande la sorpresa al descubrir que en los más de los casos los propios servidores públicos desconocen las leyes que se les ha encomendado su cumplimiento. Esto sin duda que afecta a esto que llamamos una cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad implica contar con un marco jurídico generado en los congresos de leyes adecuadas a las demandas de la sociedad. Una sociedad que conozca estas leyes para exigir sus derechos y servidores públicos que se desempeñen en instituciones con el pleno conocimiento de qué es lo que deben de llevar a cabo. La cultura de la legalidad representa la posibilidad de construir un país en donde el respeto a la dignidad, la igualdad, la tolerancia y la justicia sean los valores que rijan en el desarrollo personal, social e institucional. Por ejemplo, en el caso específico de las instituciones de educación, hay deberes muy específicos que cumplir. El maestro,
al igual que los alumnos, tiene deberes entre los cuales destacan desempeñar sus funciones jugando roles muy distintos. Unas veces requiere ser guía, otras formador y otras veces debe ser transformador. Debe también tener la sabiduría y la prudencia para diferenciar cuándo debe compartir sus conocimientos y cuándo debe motivar a los alumnos para que descubran su propio conocimiento. Debe también tener la habilidad para apoyar a los alumnos. Para lograr a cabalidad su encomienda, es necesario que el maestro conjugue el profesionalismo con la profunda comprensión de su responsabilidad y con su obligación de cumplir sus deberes y su compromiso social de muestras de una ética profesional irreprochable, de una ética que permita observarlo y evaluarlo en la vida privada, en igualdad de circunstancias con la vida pública del maestro que todos quisiéramos tener como el ejemplo a seguir. Las faltas éticas y el menosprecio de los valores afectan la calidad del trabajo de todos y sin duda los resultados en el proceso educativo. Los códigos de ética del docente resaltan siempre la importancia de la educación en valores humanos, pero los valores humanos tienen que hacerse efectivos sobre todo en la parte de la vida privada y sin duda que en la parte pública. Lamentable cuando en ocasiones encontramos contradicciones o cuando en ocasiones encontramos la ausencia, la carencia de valores en aquellos que están formando en valores a nuevas generaciones. Los maestros y docentes deben observar una conducta profesional ética apegados a principios morales, pero también a principios que derivan de la ley suprema, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, hay deberes administrativos que cumplir, pero en esos deberes no habré de entretenerme. Por su parte, los alumnos también tienen diversos deberes a su cargo. Por supuesto que gozan de derechos, todos aquellos que les corresponden, pero también tienen deberes que cumplir para poder alcanzar el objetivo, el desarrollo que se está planeando, que se tiene pensado para ellos. El deber de estudiar a conciencia, buscando siempre el mejor aprovechamiento posible y el despliegue completo de sus capacidades. El deber de respetar a cada uno de los miembros de la comunidad escolar. El deber de desarrollar ese nivel de tolerancia que permita convivir en el salón de clases, en la sociedad y particularmente evitar la generación de problemas y abonar a la solución de todo aquel problema que se encuentre al paso. La enseñanza de los derechos humanos, pues, es educación en valores, pero sobre todo es comprender que todo aquello adquiere sentido y significación cuando es capaz de dar cuenta de una condición humana en contextos cada vez más plurales. Pero también es significación de poder garantizar el desarrollo de alguien independientemente de la condición personal muy favorecida o menos favorecida en la cual se encuentra. No solo se pretende formar comunitariamente a los individuos, sino también se pretende formarlos como ciudadanos capaces de incidir en lo público con elementos para conocer, defender, exigir, hacer efectivos los derechos. Educar en derechos humanos es abrir la vía para construir un Estado de Derecho y una sociedad cuyos miembros conozcan, respeten y valoren las normas y también permitan que la ley se aplique a todos por igual. Este sentimiento de Morelos, sentimiento que no solamente debemos escucharlo y suponer que va dirigido a otros, sino más bien entender que somos parte de ese proceso que habrá de permitir traducirlo en una plena realidad. Siguiente punto: eficacia institucional y eficacia normativa. Otro de los retos más importantes que en materia de derechos humanos tenemos por delante se refiere a la eficacia institucional y también a la eficacia normativa. Sí, es importante contar con reformas en materia de derechos humanos como esta tan importante del año 2011, pero es mucho más importante encontrar
resultados de la misma. Muy importante que hayamos suscrito este convenio con la Universidad Regiomontana, pero será mucho más importante los resultados que alcancemos a partir del trabajo coordinado, del trabajo en colaboración. Hoy por la mañana, con el Ejecutivo del Estado, con el señor Gobernador, suscribimos un convenio importante para capacitar a los servidores públicos del Estado en materia de derechos humanos y eventualmente buscar una certificación de los mismos que permita garantizarle a la sociedad de Nuevo León y a las instituciones del Estado que los servidores públicos, cuando se desempeñen en su función, lo harán con pleno conocimiento de lo que está haciendo, para hacer las cosas de manera debida o para hacerlo también de manera indebida. Ya no será un tema el hecho de decir es que desconocía lo que hizo. Nadie le explicó. La idea es poder fomentar el conocimiento de estos temas para garantizar también un mejor desempeño. Esto no implica que se acaben las violaciones a los derechos humanos, pero sí va a implicar que agotemos el tema de que se violen los derechos humanos por desconocimiento desde el servicio público. A partir de las certificaciones que logremos, cada servidor público que viole los derechos humanos lo hará con pleno conocimiento de lo que está haciendo, para decirlo en términos de abogado penalista, con el dolo deliberado respecto del resultado que pretendía esperar. Que esto se produce en cualquier parte del mundo en igualdad de circunstancias, pero evidentemente le damos al servidor público un elemento de educación para que conozca cómo debe conducirse. El primer concepto, la eficacia institucional, nos permite advertir la manera en la que las instituciones públicas hacen frente a las diversas problemáticas que atraviesan para atender las necesidades de la sociedad y cumplir con sus expectativas. Pero una institución funciona a través de las mujeres y los hombres que están ahí dentro de la misma. A veces alguien pensaría, ¿la institución funciona por sí misma? No, funciona a través de ese conjunto de mujeres y de hombres que están atrás, respaldándola, haciendo efectiva, con altos valores respecto del desempeño que deben llevar a cabo, o bien con la carencia de los mismos y por ende con los resultados correspondientes a propósito de una u otra circunstancia. De igual manera, el concepto de eficacia normativa nos permite y nos remite al grado de capacidad que tiene el marco jurídico para determinar en gran medida las acciones de cada institución y poder establecer hasta dónde cada institución debe alcanzar un determinado objetivo. El contar con un amplio marco jurídico compuesto por normas de diversas características demanda también que sumemos esfuerzos para lograr la plena observancia. En México, lamentablemente, tenemos todavía una escasa observancia del marco jurídico. Y diría que en contraposición, un abundante marco de leyes que existen, pero que lamentablemente no se observan a plenitud. La cultura de la legalidad busca abatir esa subcultura de la ilegalidad en donde muchos suponen que es preferible vivir y conducirnos al margen de la ley que comprometernos con la ley, con las instituciones del Estado y con el Estado en sí mismo. Esto nos coloca en la condición de tener en claro que superar los retos institucionales de nuestro país no solo es un tema que corresponda al gobierno o a los servidores públicos, sino que nos corresponde a todos, cada quien desde el ámbito en el cual nos encontremos. Sí, México vive una condición muy crítica en materia de seguridad pública. Si México fuera así visto como el cuerpo de un ser humano, diríamos, estamos siendo afectados por un cáncer que se va extendiendo, así como la delincuencia, a lo largo y ancho del cuerpo. Pero ese cáncer se ha generado en alguna parte. Y si la familia es la célula de la sociedad, entonces en algunas de esas células se ha gestado ese cáncer que se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del país. Algo se lastimó,
Algo perdimos en algunas de esas células de la familia, porque todo delincuente, el peor de los sicarios, el peor de los secuestradores o cualquier otro delincuente, todo tiene o tuvo una familia en su momento. Y la falta de conducción o la conducción inadecuada u otro tipo de situaciones propiciaron que, en lugar de tomar el camino del bien, de aprovechar su fuerza, su capacidad para promover el desarrollo nacional, optara por precisamente lo contrario. La sociedad es mucho más que una red de interacciones entre sus miembros. Es un ideal de convivencia armónica en el que entre todos debemos generar las condiciones para que se hagan efectivos los valores de libertad, de igualdad, de dignidad inherentes a cada ser humano. Pero en la sociedad hay células básicas que entendemos como familia. Si no atendemos de manera adecuada a la familia, a los niños, a las mujeres, a los jefes de familia de cada una de estas células, sin duda que el mal, así visto como un cáncer, se seguirá extendiendo, y aun cuando amputemos a alguno de los miembros, difícilmente podremos contenerlo. Cuando los gobiernos carecen de eficacia institucional, es más probable que traten de alcanzar sus fines por medios no legales y, en última instancia, forzando a las personas a obedecerlos, inclusive mediante la fuerza. Es ahí cuando peligrosamente surgen espacios privados que se reproducen como una respuesta para lograr la autoprotección que las autoridades no pueden garantizar. Ahí estamos ante señales de alerta. Cuando perdemos los espacios públicos y preferimos los espacios privados, cuando buscamos autoprotegernos, pero entonces también lastimamos la vida social, la interacción, la convivencia, por así decirlo en términos del cuerpo, el tejido mismo del cuerpo, entendido como el tejido social. Estos fenómenos conducen a las personas a aislarse y a debilitar sus vínculos con las autoridades y con otros grupos sociales. Cuando los bienes, espacios y recursos públicos se devalúan a los ojos de la sociedad, se va perdiendo el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias o el beneficio individual. Cuando cada quien empieza a buscar su autoprotección, en lugar de acudir al lugar público, acudir al club privado o al centro comercial como espacio de seguridad, en lugar de las plazas públicas o las calles, es ahí en donde se va perdiendo un importante espacio de interacción. Y esto solo puede tener como resultado el deterioro del tejido social y de la capacidad de las autoridades, que paulatinamente van perdiendo el monopolio de sus funciones propias y básicas, y lamentablemente una sociedad que va quedando ahí inerme, en buena medida postrada ante cualquier situación que pueda surgir, inclusive contraria a lo que desearíamos cualquiera. Tercer y último punto: orientaciones para una política pública de derechos humanos. Permítanme tomar unos cuantos minutos para terminar esta exposición, solo haciendo referencia en este entorno que considero deberían ser elementos mínimos a considerarse, dadas las condiciones en las cuales nos encontramos como país y propiamente en términos de política pública de derechos humanos. Los diagnósticos en torno a lo que el país necesita se han hecho desde hace décadas y existen de sobremanera. Planes, programas, proyectos, propuestas, estudios, iniciativas. Hoy por hoy podríamos hacer referencia por lo menos a unos 80 grandes temas que es en donde debemos de enfocar nuestra atención. Los niños, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los migrantes, las cárceles, la justicia, las víctimas, las personas que requieren de algún servicio médico, la educación y así sucesivamente. Pero también requerimos voltear un poco la mirada hacia lo que es la cultura de la legalidad. Un país como el nuestro, como bien se decía aquí hace algunos minutos, que ha avanzado de manera significativa de lo que era en 1813 a lo que es en el año 2013. Pero un país también que aún no tiene plenamente arraigada una cultura
de la legalidad. Hemos generado leyes prácticamente para todo. Abundan las leyes hoy por hoy prácticamente para todos los temas, en mayor o menor desarrollo en una u otra circunstancia. Pero lo que está faltando en buena medida es la observancia, el compromiso pleno. Y no es a través del castigo, como podríamos suponer, que se va a favorecer la observancia de la ley. Incrementen las penas, establezcan como delito. No, se va a lograr la observancia a través de una mayor y mejor cultura social. Y la cultura se habrá de lograr sin duda a propósito del primer tema que abordaba aquí, de una mayor y mejor educación. Una educación que tenga muy en claro que debe siempre orientarse, como está previsto en el artículo 3 de la Constitución, desde que este país existe como tal, que debe fomentar el amor a la patria y la solidaridad entre todos, particularmente a las instituciones del país. Pero 5 temas que me parece tendríamos que analizar y revisar, no en cuanto a propuestas, sino más bien, diría yo, en el México de la segunda década del siglo XXI, en cuanto a resultados cuantitativos y cualitativos de cuándo y cómo debemos avanzar. El tema de la justicia. Requerimos abatir la impunidad en un país como el nuestro, en donde lamentablemente los delincuentes han logrado comprobar que es fácil delinquir y mucho más fácil cobijarse en la impunidad. Cuando un delincuente goza del 98% de posibilidades de que no suceda nada, eso traduce su actividad en el negocio más rentable que hay en el mundo. Un negocio que te garantiza el 98% de posibilidades de que no sucederá nada. El tema de la seguridad pública es un gran tema también que amerita en buena medida una reflexión en cuanto a avances, resultados y sobre todo estrategias que permitan garantizar que el Estado cumpla con la función primaria que tiene, con lo que dio origen al Estado moderno. Lo que dio origen al Estado moderno fue la necesidad de protección de la sociedad ante las amenazas de los enemigos, de los delincuentes o de otros pueblos. Cuando una sociedad ve amenazada su vida, su libertad, su patrimonio, no es extraño que surjan movimientos como estos de autodefensa en el estado de Guerrero o en Michoacán o en Jalisco o en otros tantas más, como medidas desesperadas para hacer lo que no les corresponde, pero que lamentablemente el Estado a través del gobierno no está logrando traducir en una realidad. Protegerme del mal que otros pretenden ejercer en contra de mi persona o bien de mis familiares. Hoy por hoy requerimos análisis claros, concretos, de los tiempos bajo los cuales debe avanzarse un tema de estas características. Hoy por hoy, los policías están armados con el mejor equipo del mundo, con los mejores equipos o vehículos que puedan conseguirse y utilizarse para ello. Pero ha faltado un elemento fundamental, la educación. El tener personal altamente profesional, no en el uso de la fuerza bruta o de las armas, en el uso de la inteligencia, de las habilidades que como servidor público pueden utilizar para abatir a aquellos que son precisamente delincuentes. El tema de atender los grupos en mayor peligro de padecer violencia, entre los cuales se encuentran el tema de los periodistas, el tema de los migrantes, el tema de los adultos mayores, la parte de las mujeres. En un país como el nuestro, en donde todavía en algunos sectores de la población, algunos por el atraso cultural siguen pensando que la violencia contra la mujer, física o verbal, es algo normal y lo dicen casi natural. Necesitamos abatir esos patrones culturales que no responden a la evolución de una sociedad mexicana de la segunda década del siglo XXI, pero que continuamos todavía arrastrando, lo mismo en zonas urbanas que en zonas rurales, patrones de estas características. La violencia entre pareja, física o emocional, en zonas urbanas, con personas de un alto nivel profesional
o de escaso nivel cultural. Problema que está ahí acentuado y que requiere en buena medida atenderse de una manera importante. Y por último, el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También parte de una agenda para un país como el nuestro, en donde requerimos tener muy en claro que problemas como la seguridad pública seguramente lo vamos a poder superar en algún breve lapso. Sin duda, se habrá de superar, pero no nos olvidemos del cuidado del ambiente, del entorno, del desarrollo económico que como país requerimos y también del avance cultural que demanda el país, para que no vaya a ser que pasado el tiempo, una vez controlada la condición de seguridad pública, volteemos la mirada a los demás temas y descubramos que nos olvidamos, los abandonamos y estamos rezagados décadas o siglos. Finalmente les diría lo siguiente: las reformas legales, así sean a nivel constitucional, no son suficientes para resolver los problemas de un país. Se requiere, más aún, un verdadero compromiso entre sociedad y Estado para poder abonar la solución de los problemas que enfrentamos. Nuestro reto ahora es consolidar un marco jurídico eficaz que permita a la ley cumplir con los objetivos y a su vez que se respeten plenamente los derechos humanos. Pero en esto se requiere también un compromiso de sociedad y gobierno, en una dualidad que funcione como una unidad, en donde se pueda caminar juntos y se pueda ir atendiendo y resolviendo las diversas problemáticas que existen para poder aspirar a la solución de algunas otras que sobrevengan a futuro, que seguramente las habrá. Las necesidades y exigencias de la sociedad contemporánea requieren de un desarrollo permanente en materia de protección de los derechos humanos, porque miren ustedes, cuando se violan los derechos humanos, no solamente se afecta a la persona que fue víctima, se afecta a la sociedad en general, se afecta a la Constitución, pero lo más importante y delicado, se afecta el proyecto de país que tenemos previsto todos los mexicanos ahí en la Constitución, que estamos anhelando desde hace siglos y que lamentablemente se ve mucho más lejano con cada una de estas violaciones. Por ello, permítanme decirles que si queremos abonar a las soluciones de algunos de los temas de los derechos humanos, será más factible que esto se logre si hacemos de algunos de estos temas que he mencionado un compromiso de todos. Muchas gracias.